Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos de nuevo y bueno, esto va a ser el primer vídeo de una serie que la voy a titular o una nueva sección que la vamos a titular Abonado. En los directos lo he comentado que este año quería centrarme un poco con el tema del abonado, cómo abonar, porque andamos todos un poco perdidos. Entonces pues bueno, hay muchas dudas por ahí y con esta serie de vídeos pues intentaré aclarar un poco el tema del abonado. El abonado es una herramienta que, bueno, pues como he comentado en muchos directos, es una herramienta más y la tenemos que utilizar en función de las necesidades del árbol y de los objetivos que queramos conseguir, ¿no? con el árbol, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a vamos a separar en tres, mejor dicho, en tres apartados, ¿no? El abonado de primavera, el abonado de otoño y el programa que todos los que me seguís pues conocéis, y el que no pues está por ahí, el programa de abonados que hago con los abonos líquidos, ¿no? Esto es un poco un complemento, pero realmente el abonado principal es el abonado sólido, el abonado de fondo, ¿no? Con esto juego un poco, con el abonado de fondo juego un poco en función como he dicho, es una herramienta y debemos utilizarla de una manera o de otra según las necesidades del árbol, el estado de formación y los objetivos que queramos conseguir con el árbol. Entonces, como cada caso es totalmente diferente, por eso voy a hacer una serie de vídeos, ¿no? Vamos a empezar con este porque le tenía aquí en el taller, que le he estado sacando hoja vieja. Sé que es un poco tarde para sacar hoja vieja al árbol, pero yo tengo mucho trabajo y no me da de sí más la vida, ¿no? Entonces cuando voy teniendo tiempo pues voy haciendo cosillas, ¿no? Tenéis que disculpar porque con el fondo negro, que no sé si prácticamente parece que no hay tronco, ¿no? Porque está lloviendo mucho y los pinos viejos con el fondo, o sea, cuando se mojan, perdón, ahí parece otra cosilla, ¿no? Vale, sí, ahí parece otra cosilla, ahí parece que ya tiene tronco el árbol. Pero bueno, vamos a lo que nos centra. Vamos a distinguir un poco en tres momentos, tres maneras de abonar. El abonado, el programa que sigo, como digo, que esto lo sigo a rajatabla con todos los árboles, independientemente del estado de formación. Bueno, habéis visto que por ejemplo en primavera pongo el Power Light floración con el Power Light crecimiento. Esto solo lo utilizo para árboles que están en formación o árboles que están en fase de engorde, no para que crezcan más, porque con el Power Light floración, que tiene un nitrógeno de 4%, es suficiente ya para un árbol que está formado, ¿no? Entonces el crecimiento, que tiene un 12% de nitrógeno, de todas maneras también haré una serie de vídeos explicando un poco las características de cada producto, por qué utilizo este producto en esta época del año y por qué utilizo este producto en otra época del año, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. Tampoco me quiero enrollar mucho porque en esta serie de vídeos, a lo mejor este va a ser un poco el más largo porque quiero explicar un poco cómo va a ir la sección, pero quiero que sean vídeos cortos y que se entiendan bien, y lo bueno y breve, como se suele decir, dos veces bueno, ¿no? El programa de abonado, como digo, lo sigo a rajatabla independientemente. Únicamente la diferencia que hago es en el abonado de primavera con los árboles que tengo en fase de engorde o de formación, que sí que le meto el Power Light crecimiento, ¿no? Porque tiene mucho nitrógeno y interesa que crezcan los árboles y todo esto. Pero el resto, árboles ya formados, por ejemplo el Power Light, en este caso el Power Light, que es un árbol que hay que formar y todo esto, pero está muy vigoroso. En este caso el Power Light crecimiento no se lo pongo, ¿vale? No se lo pongo. Y voy jugando un poco con el abono sólido, que ahora lo voy a explicar el por qué voy a abonar este árbol. Como he comentado al principio del vídeo, cada árbol es un caso concreto, entonces tenemos que jugar conociendo los productos que tenemos, que es una herramienta más, pues aplicarla de una manera o aplicarla de otra, ¿no? En función de las necesidades. Lo vuelvo a decir, ya sabéis que yo me repito mucho, ¿no? Pero bueno. Luego el abonado de otoño,
el abonado de otoño, tanto en el programa como en abonado sólido, ahí sí que es igual para todos los árboles, porque ya se ha pasado la época de crecimiento y lo que nos interesa es que el árbol se cargue de nutrientes y que se cargue de energía y se ponga potente y las yemas hinchen y todo esto para pasar bien el invierno y para que en primavera hagan una buena brotación, ¿no? De todas maneras, cuando llegue el abonado de otoño o cuando llegue el abonado de ciertos árboles, vais a entender un poco también el abonado de otoño, porque todo va en relación, ¿no? El abonado de otoño tiene que ser súper importante porque hay casos, hay árboles, depende del estado de formación, como digo, que no abono hasta después de la floración, y esto ya es a partir de mayo. Entonces, desde que el árbol empieza a brotar, que ya de hecho, por ejemplo, es el caso de los Crataegus, que ya están brotando, ya tienen hojas y todo esto, es marzo, abril y mayo son prácticamente 3 meses en los que abonado sólido no van a tener. Sí que van a tener el abonado líquido, pero bueno, el abonado líquido es mucho más volátil, ¿no? No permanece tanto como el abonado sólido, que es un abonado más constante que estamos abonando cada vez que regamos. El abonado líquido en 2-3 riegos se ha ido, ¿no? Se ha dejado deja de abonar. Si abonamos solo con abonos líquidos, el calendario que yo hago se queda un poco escaso, ¿no? Habría que ser mucho más constante, más frecuente, no solo una vez por semana, sino que habría que abonar cada 2-3 días. Esto es un poco una locura cuando tienen muchos árboles, por eso es más cómodo el abonado sólido de fondo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Por eso es importante el abonado de otoño hacerlo a full con todos los árboles por igual. Pero bueno, cuando llegue el momento del abonado de otoño, que ya hay varios vídeos por ahí, pero bueno, me quiero centrar este año, como digo, en este tema del abonado, porque veo que hay mucha gente todavía que tiene dudas y que pregunta y por qué de esta manera y por qué de esta. Entonces, con esta serie de vídeos intentaremos aclarar un poco todo esto del tema del abonado, la nutrición en bonsai, o como lo queráis llamar más técnicamente, ¿no? Y luego está el abonado de primavera. Hemos dicho, vamos a dividirlo en 3. Una es el calendario, que haré un vídeo sobre el calendario si queréis, si os apetece, lo haréis, lo repasaremos, por qué lo hago esto así, de esta manera, y por qué estos productos ahora, este Power Life floración ahora, este Power Life crecimiento ahora, el Aminosprin ahora, el Ecocobre, en fin, todo este tema de productos que salen en el calendario, ¿no? Podemos hacer un vídeo de ello, no hay problema. Si lo queréis, lo hacemos y lo explico todo bien y ya está. Abonado, el abono del programa, el abono de otoño, que cuando llegue el otoño lo veremos y todo esto. Lo he explicado un poco también ahora por encima, que es a full, ahí no vamos a tener pérdida porque es igual para todo. La complicación viene con el abonado de primavera. Hay especies que hay que abonar antes, hay especies que hay que abonar después, depende de la especie, depende del estado de formación del árbol, es un poco complejo, pero lo que lo que pretendo con esta serie de vídeos es que todo esto quede aclarado, siempre y cuando pues con las especies que yo tengo en casa, lógicamente, ¿no? Pero bueno, siempre se puede acoplar a especies que no tengan casa, pues que sean similares, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los frutales, porque bueno, con la conífera vamos a tenerlo muy claro todos, porque prácticamente hay de todo aquí en casa. Hay Pino Thunbergi, que igual un Pino Thunbergi que vais a ver ahora no se abona igual que otros que vais a ver, ¿no? En la serie esta de vídeos, pero bueno, poco a poco, porque esta serie de vídeos los iré haciendo en función de cuando yo vaya colocando el abono, ¿vale? Por tener unas fechas en concretas, que bueno, os gusta mucho el tema de las fechas, pero es que en bonsai no podemos aferrarnos a una fecha concreta, a un 15 de marzo, a un 20 de marzo, a un... no, hay que guiarnos un poco por lo que nos dice el árbol, por cómo se empieza a mover el árbol, porque aquí en casa hay muchos pinos Thunbergi. En el caso del Pino Thunbergi, que estamos ahora con un Pino Thunbergi, hay muchos Pino Thunbergi, hay algunos que están más adelantados en brotación, hay otros que están más retrasados en brotación, ¿no? Pero bueno, para que tengáis una referencia con las fechas, pero como digo, con las fechas es muy complicado en bonsai, porque yo en mi zona, por ejemplo, ahora está haciendo mucho frío, estamos hoy a día 23 de marzo, yo intentaré editar el vídeo lo antes posible para que lo veáis.
en cuanto deje de grabar intentaré editarlo y subirlo para que lo tengáis disponible. Hoy es 23 de marzo, pero no os guiéis por esto, sino guiaros por las tomas que voy a coger ahora, el estado de las yemas, cómo se está moviendo el árbol, ¿no? Puede variar una semana, o sea, si te retrasas una semana o si te adelantas una semana tampoco pasa nada, ¿no? No corre peligro el árbol ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, pues esto, lo del tema de las fechas, pero más que las fechas pasa un poco igual me pasa un poco igual con el tema de los trasplantes. ¿Cuándo trasplanto mi árbol? El árbol te lo va a decir cuándo, no tiene fecha en el calendario. El árbol te va a decir, me estoy moviendo ya, trasplántame ya. El momento ideal para trasplantar los árboles, que no es ahora el vídeo de trasplantes, pero bueno, como es una introducción a esta serie de vídeos, pues bueno, más que nada para que entendáis el tema de que no hay que aferrarse en bonsái, no hay que aferrarse a una fecha. Hay que observar el árbol y ver lo que nos está diciendo, que nos dicen muchas cosas, ¿no? Pero hay que ser observador y esto pues al final se va cogiendo uno el lenguaje suyo pues con el tiempo, observándolos y dedicándote un rato, no solo bueno, cuando estás regando, por ejemplo, pues mira, ves un poco, o simplemente pues contemplarlos un ratito al día y lo vas viendo, ¿no? Como digo, voy a coger unas tomas más de cerca, ahora sí bajaré otra vez el fondo para que veáis el verde bien y el estado de las yemas. El momento del árbol ya se está moviendo, es el momento de abonar, ¿vale? Vamos a bajar el fondo para que veáis las yemas, como digo, y sigo explicando, ¿no? Vale, este es un árbol que vino de Japón. Se trasplantó el año pasado, vino hace 2 años de Japón, una cosa así. El año pasado se trasplantó, es un árbol que está disponible, o sea que el que esté interesado lo puede preguntarme o lo que quiera, a ver si hago unas fotos y lo subo a la web. Es un árbol que el año ya pasado se trasplantó, ya lo trasplanté yo, ya está en mi sustrato, ya le conozco yo, nos hemos conocido durante este tiempo, entonces pues ya sé yo que puedo abonar este árbol a mi manera y en la cantidad que esto. Es un árbol que ha estado, pues bueno, cultivándose, hay que trabajarlo. Si sigue aquí en casa, este otoño pues se trabajará, se alambrará, se colocarán las ramitas, que es un árbol que, bueno, tiene un tronco recto, pero tiene conicidad el tronco, tiene muchas ramificaciones, tiene potencial el árbol, ¿no? Pero bueno, esto no es lo que ahora nos interesa. Como es un árbol que en principio está para la venta, claro, pero no lo voy a dejar el árbol que se desmadre totalmente, entonces hay que ir trabajándolo, lógicamente. El tiempo que estaba en casa aquí, pues me he dedicado a ponerlo fuerte, a que se cultive, se adapte al clima, trasplantar, quitar el sustrato viejo, bastante deteriorado que estaba, pero bueno. Y bueno, pues el plan de este árbol es, si se vende bien, pero si no, pues hay que tener un plan con el árbol, ¿no? Es empezar a trabajarle, hacerme kiris, el otoño, como digo, alambrarlo y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el abonado de otoño ha sido generoso, ha seguido el plan del calendario con abonos con productos líquidos y hay que seguir, ¿no? Entonces es un árbol que se le va a hacer mekiri, es un árbol que se le va a hacer el mekiri pues, es una técnica de cortar la brotación nueva para que densifique más el árbol y te eche una hoja más corta y vaya cogiendo ramificación el árbol, más denso, ¿no? Pero el mekiri es una operación agresiva que requiere de mucho gasto de energía del árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás obligando al árbol a hacer una segunda brotación. Entonces hay que ponerle fuerte. Le hemos puesto fuerte con los productos del calendario, con el programa del calendario y con el abonado otoño, pero hay que seguir, hay que seguir. Porque, por ejemplo, el caso del pino silvestris es un poco diferente, lo vais a ver. Los pinos silvestris, los que tengo en formación, sí los empiezo a abonar ahora, pero los árboles que están muy formados de los silvestris, pues les meto un abono de primavera más ligero, ¿no? Pero no es el caso del Thunbergi, o hay Thunbergis que ya están muy ramificados, que no les voy a hacer el mekiri, pues un abonado más flojo, más suave. Pero en el caso de este árbol hay que alimentarle bastante bien, ¿no? Entonces pues vais a ver cómo coloco el abono, qué cantidad y todo esto, ¿no? Comentaros que es una maceta más o menos es una maceta de 40 centímetros de largo, ¿vale?
Vamos a dar una vuelta al árbol para que lo veáis. Este sería el frente del árbol. Aquí tenemos el perfil derecho, aquí tenemos la trasera del árbol y aquí tenemos el perfil izquierdo, ¿vale? Perfecto. Entonces, normalmente yo en abonado de primavera, para una maceta de 40 centímetros suelo poner, cuando ya es un árbol que está muy formado y todo esto, pero bueno, lo veréis en siguientes casos, cuando es un árbol que está ya muy formadito y todo esto, pues un abonado suave, dependiendo de la variedad, como digo siempre, lo normal que le pongo pues son 4 cestas de este tamaño, de las tipo bolas estas, pero el tamaño grande, le suelo poner 4, pero como es un árbol que hay que hacer mekiri, que tenemos que ponerle muy fuerte para que nos responda bien al mekiri, le vamos a meter el doble, le vamos a meter 8 cestas de este abono del Power Life sólido, ¿vale? Esto es sencillo, cogemos la cesta, la llenamos y tal, pero bueno, antes de esto vamos a coger unos planos para que veáis el estado de las yemas, y cuándo es el momento de empezar a abonar. Bueno, en las zonas fuertes del árbol, como es esta, pues las yemas están ya creciendo bastante. En las zonas más débiles, las partes bajas, pues las yemas se están hinchando, pero no están tan grandes como en las partes fuertes del árbol. Este es un árbol que, bueno, simplemente me he dedicado, bueno, ahí veis el estado de las yemas como están, y es el momento de empezarle a darle de comer al árbol. Vamos a dejar la cámara aquí para enfocar ahora esto, que lo veáis un poquito mejor cómo coloco las cestas, aunque tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Como digo, es un árbol que todavía tiene mucha diferencia de vigor entre las zonas fuertes y las zonas débiles. Tiene mucha diferencia de vigor porque es un árbol que bueno, pues se ha estado cultivando y la intención ha sido de ponerle fuerte al árbol, ¿no? Ponerle fuerte, y pues a partir de ahora, ya con un año que se trasplantó, ya hay que plantearse el ir equilibrando el árbol, equilibrando el vigor del árbol. Pero bueno, como digo, esto no nos interesa ahora en el vídeo. Ahora lo que nos interesa es el tema del abonado. Una de las maneras también de equilibrar el árbol es con el mekiri. Vamos a hacerle mekiri este año, lo tenemos súper claro. El año pasado, por ejemplo, no se hizo mekiri el árbol, por eso también tiene las velas que tiene. Para que el árbol coja aire y coja fuerza, y además que se trasplantó y fue un trasplante agresivo porque venía en un sustrato bastante deteriorado. Entonces pues hay que priorizar la salud del árbol antes de otra cosa, ¿no? Entonces cuando ya tenemos el árbol fuerte como está ahora, fuerte, sano, en un sustrato en condiciones, pues ya si nos planteamos hacer mekiri y todo esto. Como vamos a hacer mekiri, vamos a darle de comer bien, como digo, 8 cestas de esta, y esto no tiene mayor misterio. Yo, por ejemplo, tengo el Power Light aquí en vez de tenerlo en las bolsas, lo tengo en un cubo. Y lo que hago pues es simplemente llenar las canastillas estas, las voy llenando y las vamos a ir colocando. Las llenamos a tope, que queden bien llenitas, que queden bien apretaditas. Y bueno, pues lo suyo es abonar, colocar el abono no pegado al tronco, sino más bien pegado al borde exterior de la maceta, que es donde están las raíces capilares, que son las que van a absorber los nutrientes, ¿no? El abono. Si os fijáis, si habéis sido observadores, cuando trasplantamos un árbol, pues ¿dónde están las raíces? En el fondo de la maceta y pegadas a la pared. En el interior del cepellón casi no hay raíces. Hay raíces, pero no capilares. Las capilares están en el exterior. Por eso hay que colocar el abono siempre pegado, lo máximo no, pues 1 centímetro, un par de centímetros al borde de la maceta, ¿vale? Yo lo que hago para seguir un poco, y luego pues lo suyo es no poner todas en un lado y en otro lado, no, sino que hay que ir repartiéndolas, lógicamente, ¿no? Entonces pues vamos a colocar una aquí en este extremo, colocamos otra aquí en el otro extremo de la maceta, vale, allá tenemos 2,
tampoco es tan complicado esto, ¿no? Más que nada el tema de la serie esta de vídeos es para que veáis el momento de abonar y por qué se abona así, porque el abonado de primavera es un poco más complejo que el abonado de otoño y tenemos que ir jugando un poco con esto, dependiendo, como he dicho, de las necesidades del árbol. Vale, hemos colocado primero pues las 4 esquinas. Esta maceta no tiene esquinas, sino que es ovalada, ¿no? Pero a mí me gusta, más que en las esquinas, me gusta más en la mitad de, digamos, de un lado, la mitad de otro lado, y aquí en el front, en la mitad, y en la parte de atrás, otra en la mitad, ¿vale? Más o menos. Ahí ya tenemos 4. Esto sería un abonado normal de primavera para un árbol que está formado. Lo que pasa que yo, en vez de, si fuera ya un árbol que está muy formadito, en vez de colocarle 4 cestas grandes así, que queda mucho espacio entre cesta y cesta, lo suyo es poner a lo mejor cestas más pequeñas y más repartidas. Pondríamos 8 del otro tamaño más pequeño, pero más repartidas. El abonado de primavera también, otra regla que podemos seguir así en macetas grandes, porque las macetas pequeñas es un poco más complejo, pero bueno, ya lo veréis a medida de que saque los vídeos estos, lo vais a ver, ¿no? Yo más o menos lo que me rijo es un contenedor de abono, ponemos 4 dedos, ponemos otro contenedor, ponemos 4 dedos, otro contenedor, y como veis va a salir más o menos 8 cestas, ¿no? Pero como digo, este sería un abonado normal. Bueno, como iba diciendo, este sería el abonado normal para primavera, para un árbol que ya esté bastante deformado, con 4 cestas de este tamaño para una maceta de 40, más que suficiente si seguimos el programa también con los abonos líquidos, ¿no? Pero como le vamos a hacer mequiri y necesitamos que el árbol tenga el mayor vigor posible, le metemos el doble. Vuelvo a repetir, sería un abonado normal, pero no un abonado correcto. ¿Por qué? Porque están muy separadas, hay mucha separación. Sería preferible poner contenedores más pequeños y más unidas, como mucho 4 dedos, un contenedor, 4 dedos, otro contenedor, 4 dedos, otro contenedor. Pero como le vamos a poner 8 contenedores, pues ya vamos a meter aquí, vamos a intercalar otra cesta aquí, otra cesta aquí, otra cesta aquí, entonces ya sí va a quedar más homogéneo, ¿no? Los contenedores distribuidos en la maceta, ¿no? Y nada, pues esto es sencillo, llenar cestas y pinchar los contenedores. Y luego, pues ¿cuánto dura el abono? Pues tampoco, volvemos al tema de las fechas, tampoco tiene una fecha de caducidad el abono. Esto depende mucho de lo que llueva, depende mucho de los hábitos de cultivo de cada uno, de la zona en la que vivamos. Alrededor más o menos de un mes, mes y medio, es cuando hay que cambiar el abono. Entonces en el abono de primavera hay que estar muy pendiente. En el otoño sí que suele durar más. ¿Por qué? Porque regamos menos y llueve más suave y tal. Ahora en primavera pues te puede caer una tormenta y caerte un montón de litros al día, y el abono que has puesto hoy mañana ya está totalmente desgastado, ¿no? Entonces hay que ser un poco más, estar un poco más pendiente de esto. Vamos a ver si podemos pinchar aquí una. Está durito el suelo, está durito, y eso que está trasplantado el año pasado, ¿no? Pero bueno, un momento que os enseño otro truco. Vale, ya estoy aquí. Ha sido breve la cosa. Yo tengo esta herramienta que es un punzón, que también me ayudo de ella para el tema de los trasplantes, porque es rígido, lo clavas y va de miedo, ¿no? Entonces cuando el sustrato está así duro, que no encontramos, que no se pincha, pues cogemos, clavamos el punzón, ahí, abrimos camino, por así decirlo, ¿no? Abrimos camino y ahora ya clavamos la cesta
sin problema, ¿vale? Y ya lo tendríamos, ¿vale? Ya lo tendríamos con sus 8 cestas más repartidas, más o menos como he comentado. Un contenedor, 4 dedos, un contenedor, 4 dedos, un contenedor, 4 dedos. Aquí le hemos puesto más dosis porque es un árbol que le vamos a hacer el mekiri y necesita tener más vigor el árbol, ¿no? Para que nos responda bien después del mekiri. Poco más que contaros, chicos, porque a medida de que vayan saliendo los vídeos estos de abonado, pues iréis viendo cada caso en particular y lo iréis entendiendo y todo esto, ¿no? Este ha sido un caso concreto de un pino thunbergi que ya tiene una densidad de ramificación importante. Se le va a hacer el mekiri, se le va a trabajar en el otoño y hay que poner el árbol fuerte, ¿no? Entonces en este caso pues esto, hay que controlar, ir vigilando el abono para renovarlo al mes y medio, dependiendo un poco, como digo, es otra cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza con el tema de las fechas. No hay una fecha concreta, al mes y medio cambiamos el abono, no. Habrá veces que nos dure un mes, habrá veces que nos dure un mes y medio, habrá veces que nos dure una semana. Si llueve mucho esa semana, pues lógicamente el abono se ha lavado, ¿no? La pauta o lo que nos va a dar más claro que es el momento de cambiar el abono es el olor. Si huele a abono es que todavía está haciendo efecto el abono, ¿no? Si huele ya como a mantillo y esto, hablo con abonos orgánicos, ¿vale? Si huele a mantillo ya así como a mantillo, como a tierra vegetal, pues ya el abono no tiene ya efecto, no se le ha pasado ya el efecto, ya no está abonando, ¿no? Más que por una fecha, por el olor lo podemos ver, pero al final pues le coges el punto y sabes ya cuando el abono ya deja de funcionar, ¿no? Pero por el olor es muy característico de saber cuándo cambiar el abono, ¿no? Si, como digo, si huele ya como a mantillo, a tierra vegetal, ya el abono no está haciendo nada. Si sigue oliendo a abono es que todavía está abonando. Hombre, lógicamente si queremos dar más potencia al árbol o ponerle más vigoroso, pues que cambiarlo antes de que deje de funcionar o deje de estar abonando, pues es bueno, porque bueno, este abono lo bueno que tiene, que es un abono que está ya fermentado, que va muy bien, y a los 2-3 riegos de haberlo puesto, digamos que ya estamos abonando al árbol. No es como otros abonos de estos japoneses que vienen sin fermentar, que lo primero que tienen que hacer es fermentar y luego ya empiezan a abonar. El proceso de fermentación, dependiendo de las condiciones climatológicas, de temperatura y humedad, puede tardar una semana, puede tardar 15 días o incluso no puede llegar a fermentar. Así que nada, chicos, a medida, como digo, a medida de que vaya haciendo esta serie de vídeos, espero que nos quede claro la manera de abonar, sobre todo en primavera, que es más complejo, porque en el otoño vamos a abonar a todos los árboles por igual, independientemente de la variedad, de la especie y del estado de formación del árbol, pero en primavera es un poco diferente, cada caso es un poco diferente, como digo, ¿no? Entonces pues yo lo que voy a tratar es de cuando traiga aquí a un árbol para abonarle, pues hacer un vídeo y explicar por qué lo abono así, el estado de formación del árbol, lo vais a ver, y por qué lo abono de esa manera en este momento concreto, ¿no? Nada, nos vemos en el próximo vídeo, así es que estar atentos. Chao.